Bienvenidos y bienvenidas al curso del método global mixto. En este primer video lo que intentaré es realizar una síntesis a manera de marco histórico para que comprendamos eh, cómo es el panorama a nivel educativo con el que nos encontramos, dado que a este curso acceden personas que están formados dentro de la docencia o de profesiones afines, o bien papás o familiares de pacientes que no han encontrado solución a su problema de alfabetización con otros métodos. Entonces es necesario hacer, digamos, como un breve pantallazo para que entendamos esta parte tan importante, ¿sí? Históricamente la educación estuvo ligada a algunos grupos de poder, digamos, y la transmisión de la información se convirtió, digamos, en un elemento fundamental para el desarrollo de técnicas y de conocimientos que permitían llegar al máximo potencial de un ser humano y de un grupo de personas. Entonces, se convirtió en una herramienta que fue administrada de acuerdo a ciertas ideologías. Digamos, la educación no era para todos, sino que debía ser solo para un grupo elegido. En un primer momento, digamos, había un mentor, se seleccionaban personas que eran campesinas o que eran la nobleza, y esos eran candidatos a ser educados, ¿sí? Para luego destinarse a la política o al ejército o a distintas ramas con diferentes grados de poder, ¿bien? Una vez que cae la monarquía, digamos, y las clases altas empiezan a aparecer, digamos, es necesario empezar a armar todo un gobierno, y bueno, son las clases altas las que se van a empezar a educar para, y sobre todo los varones de las clases altas, para dirigir el destino de las naciones y de los lugares, ¿bien? Luego de la revolución industrial va a haber un cambio de la necesidad de educar, y entonces se va a incluir a la clase obrera dentro de la educación. Para eso se va a crear la escuela pública y se va a bajar el modelo del ejército para administrar este tipo de saberes, ¿sí? Entonces, por esto la escuela actual todavía cuenta con las características de ese modelo, en donde hay alguien que controla el accionar de los demás, donde se tiende, digamos, a la uniformidad, y a donde va a ser muy importante que los niños permanezcan sentados, porque después esta es la tarea que van a realizar en las fábricas, estar sentados manejando alguna máquina. Entonces, bueno, se van creando competencias para la introducción a las fábricas. En la actualidad nos encontramos con desafíos particulares para nuestra época, ¿bien? Tenemos por un lado la inclusión de niños con discapacidad que en otras décadas anteriores estuvieron destinados a la escuela especial. Hoy están incluidos en un aula junto con sus coetáneos, ¿sí? Por otro lado tenemos el influjo de las nuevas tecnologías. Los niños desde muy pequeños acceden a ellas y su pensamiento se empieza a delinear o a formatear en función de estas nuevas tecnologías, que después en otro video entraremos un poco más en el detalle de cómo son las características de los niños con los que nos podemos encontrar en la actualidad. Entonces tenemos por un lado niños con discapacidad, niños hiperestimulados a nivel de las pantallas, y por otro lado a veces tenemos también papás todo el día trabajando, ¿sí? Donde no hay mucho tiempo para dedicarles a la estimulación, y entonces se los deja el cuidado de abuelos, de pantallas, y a veces también en largas jornadas de instituto en instituto, de institutos donde para educarlos, institutos donde aprenden otras competencias como inglés y otros tipos de deportes o otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces los niños también están como sobredemandados, con poca actividad lúdica, que es base para el desarrollo infantil, ¿sí? Entonces nos estamos perdiendo momentos de juego en pos de, como sociedad, quererles impartir conocimientos, ¿bien? Entonces, este panorama que nos implica a todos, digamos,
y empezamos a pensar también en una escuela inclusiva que nos incluya a todos, empieza a demandar un modelo de trabajo en el aula que sea accesible a estas características que presenten los chicos. Son mucho más visuales, no todos tienen las mismas competencias cognitivas y no todos cuentan con los mismos recursos a la hora de sentarse a hacer las tareas en casa. Bien, entonces, ¿cómo crear modelos más flexibles? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y este curso, en donde vamos a ver el método global mixto como una herramienta válida, intenta acercar ese tipo de herramientas a la comunidad en general. Bien, lo hacemos a través del canal de YouTube y a través de la formación que vamos dictando año a año.